Buenos días, mi nombre es Luis Eduardo Bicho Rodríguez, soy estudiante del programa de Química en la Universidad de la Amazonía del sexto semestre y pues hoy les vengo a exponer el artículo denominado Complejo de Paladio 2 con soporte de nanosílica derivado de residuos agrícolas, un protocolo para la reacción de Sonogashira sin cobre en agua. A manera de introducción, pues la reacción de Sonogashira pertenece a la herramienta más poderosa para la construcción del enlace carbono-sp, que es el triple enlace, con el carbono-sp2, que es el doble enlace, que permite la síntesis de diferentes derivados de acetileno como productos farmacéuticos, polímeros, colorantes, sensores, entre otros. Aquí es importante resaltar que los derivados de acetileno son de gran importancia debido a las múltiples aplicaciones en la química de materiales, puesto que estos presentan propiedades eléctricas y ópticas que son únicas. Por lo anterior, pues se han buscado diferentes metodologías para optimizar la reacción de Sonogashira libre de cobre. También es importante decir que se buscan otras metodologías debido a que el cobre no es muy amigable con el medio ambiente y pues además de esto de que el cobre como cocatalizador de esta reacción pues produce una cantidad significativa del producto de acoplamiento no deseado de los alquinos terminales junto pues con el producto deseado. El objetivo de este artículo es desarrollar un protocolo que sea tanto ecológico como novedoso para la reacción de acoplamiento cruzado de Sonogashira utilizando un complejo de paladio 2 más con una imina funcionalizada sobre la nanosílica. La nanosílica pues se derivó de la cáscara de arroz mediante una metodología simple y ecocompatible. Para la síntesis del catalizador, entonces esta constó de tres pasos. El paso 1 pues, fue la inmovilización de apte sobre la nanosílica. El aptes es el compuesto denominado 3-aminopropil trietoxicilano. Entonces para ello pues se agregó 4 gramos de nanosílica a 100 mililitros de tolueno y pues seguidamente se agregó 0.04 gramos de aptes. Esta mezcla se calentó a reflujo bajo una atmósfera de nitrógeno durante aproximadamente 6 horas y pues seguidamente se enfrió y se obtuvo un sólido, el cual se separó por filtración y se lavó a través de extracción solles con tolueno. Ya finalmente pues se secó y se obtuvo este compuesto, el cual fue utilizado en el paso 2 para la síntesis de la nanosílica funcionalizada con la imina. Entonces, en una suspensión del compuesto obtenido anteriormente, exactamente 2,3 gramos, en 60 mililitros de etanol, pues se añadieron 0,033 gramos de quinolín 2-carboxilaldehído y esta mezcla se sometió a reflujo, esta mezcla de reacción se sometió a reflujo durante 6 horas, formándose un precipitado el cual se filtró y se lavó mediante extracción Sottles con etanol y acetona. Ya el compuesto resultante pues se secó y pues la cantidad de ligando de imina se determinó mediante un análisis termogravimétrico, un TGA, y se encontró que era respectivamente de 2.14 milimol por gramo. En el paso 3 se agregaron 0.2 gramos del compuesto obtenido anteriormente, que es la imina funcionalizada sobre la nanosílica, junto con 0.060 gramos de acetato de paladio en 40 mililitros de acetona. Se agitaron y el producto obtenido pues se filtró y se lavó mediante extracción Sottles con acetona. Ya luego del secado pues se obtuvo un material de color marrón claro, que es el correspondiente al catalizador, que se buscaba sintetizar. Se estimó además de esto también el contenido de paladio, como se hizo con la imina, pero ya ahora por otro análisis, ya no fue por el TGA, sino que ahora se utilizó el análisis ICP, y se encontró que el contenido de paladio era de 0.9% en moles por cada 10 miligramos del compuesto de la imina funcionalizada. La caracterización de este catalizador se realizó por diferentes técnicas, las cuales se las voy a ir explicando a medida que vamos avanzando en la presentación.
El esquema 1 pues nos muestra lo que se explicaba anteriormente, cómo se sintetizó el compuesto de paladio 2 con la imina funcionalizada sobre la nanosílica, y pues se partió inicialmente de la nanosílica, la cual fue obtenida de la cáscara del arroz, se hizo reaccionar con el aptes y se obtuvo este compuesto, en el cual el aptes está inmovilizado sobre la nanosílica. ¿Por qué se utiliza aptes? Pues se utilizó para, en este caso se utilizó para fijar covalentemente la quinolina. Ya en el siguiente paso pues se hizo reaccionar con la quinolina 2-carboxilaldehído y se obtuvo la imina funcionalizada. Esta imina funcionalizada se hizo reaccionar con el acetato de paladio y se obtuvo el catalizador para la reacción de Sonogashira. Y una de las técnicas por la cual se caracterizó el compuesto obtenido, el catalizador, fue por la difracción de rayos X en polvo, y pues se hizo una comparación entre los diferentes materiales utilizados para su síntesis. Aquí podemos ver un difractograma, el cual corresponde al de la sílica, y podemos observar diferentes picos a valores 2 teta. El primer pico que observamos es el correspondiente al plano 1, 0, 0, que se encuentra a un valor 2 teta de 19.26 grados. Observamos otro plano que es el 1, 0, 1, el cual se encuentra a un valor de 39.62 grados, 29.82 grados, perdón. Un tercer plano que es el 0, 1, 2, este lo encontramos a 39.62 grados. Un cuarto plano, el cual es el 1, 1, 2, lo encontramos a 49.04 grados, y el último plano que es el 211 lo encontramos a un valor 2 teta de 60.68 grados. Estos planos son correspondientes a la celda unitaria hexagonal. La figura 1b pues nos muestra los patrones, ¿no?, de difracción de rayos X tanto para la nanosílica, es este, el de arriba, como para el catalizador. Entonces vemos que a un valor 2 teta de 22 grados se observó un pico amplio tanto para la nanosílica como para el catalizador. Cabe destacar que los patrones de la nanosílica como la del catalizador pues son como similares, ¿no? Lo único que se puede observar así es una disminución importante en la intensidad máxima para el complejo, lo cual es consistente, que es este. Vemos que la intensidad disminuye un poco en cuanto al complejo, y pues esto es consistente con la inmovilización del paladio y el ligando en la nanosílica. Otra técnica por la cual se caracterizó cada uno de los compuestos obtenidos en la síntesis del catalizador fue el espectro infrarrojo por la transformada de Führer. Entonces observamos 5 espectros infrarrojos, el A, el cual es correspondiente a la sílica. Observamos también el espectro B, que es el correspondiente a la nanosílica, y pues de estos dos podemos decir que son casi como similares. Vemos acá este valor 33.172 centímetros a la menos 1, que es correspondiente al grupo hidroxilo. Lo vemos aquí en la nanosílica y lo vemos aquí en la sílica, y vemos que este pico pues se desplaza ligeramente, o bien a una frecuencia más baja como lo hace aquí en la sílica, o a una frecuencia más alta como lo hace en la nanosílica. Ya en el espectro C, que es el correspondiente al de la nanosílica con aptes, que el aptes está anclado a la nanosílica, vemos aquí que hay un pico a 1621, observamos un pico debido a la mina. Esto indica la inmovilización del aptes en la nanosílica. Ya el espectro como tal de la imina funcionalizada, que es el D,
pues nos muestra que a 1600, que sería este pico acá, a 1600, pues puede asignarse este pico a un doble enlace entre carbono-nitrógeno, lo que sugiere por la formación de nanosílica anclada a base de Schiff. Ya posteriormente se logró observar este mismo pico, pero ya en el catalizador, lo observamos a 1528. Entonces el desplazamiento de esta banda en complejación con el paladio 2 más. Otro análisis que se realizó para los diferentes materiales utilizados en la síntesis fue el análisis BET, el cual corresponde pues a la medición de área de superficie. Entonces, dejando a un lado la nanosílica, podemos observar que tanto la sílica como los diferentes compuestos sintetizados, pues el área de superficie disminuye sucesivamente, lo cual indica la inmovilización exitosa de cada uno de estos compuestos, tanto del lácteos como la imina y el paladio sobre la sílica. En cuanto a la microscopía electrónica de barrido, obtenida tanto para la nanosílica como para el catalizador, pues podemos observar que se modificó la morfología de la superficie de la nanosílica después de la inmovilización del lácteos, de la imina y del elemento paladio en la nanosílica. Ahora por el análisis EDX de la nanosílica y del catalizador, pues podemos observar de que hay presencia de elementos como lo son el paladio y el nitrógeno, lo cual nos sugiere el injerto exitoso del complejo de paladio con el ligando anclado. Ya para el estudio de la espectroscopía de fotoelectrones de rayos X, pues podemos observar dos picos en la energía de unión. El primero está a 337.4 electronvoltios y pues el segundo está a 342.6 electronvoltios, los cuales podrían asignarse a los picos de nivel del núcleo del paladio 2 más 3D correspondientes al paladio 5 medios, que sería el primer pico, y siguiente el paladio 3 medios, los cuales son los componentes de la órbita giratoria respectivamente. Y pues esto enumera la presencia de paladio 2 más en el complejo. Ya por el análisis de V visible, pues podemos observar dos bandas, una en la región de 220 a 250 nanómetros y la siguiente a 350 nanómetros, las cuales podrían asignarse a las transiciones intraligando. Este es el V visible sólido para el catalizador obtenido. Luego de esto, de la caracterización del catalizador, se realizó un estudio observando cuáles eran las diferentes condiciones en el cual se producían los mayores rendimientos utilizando el catalizador en la reacción de Sonogashira libre de cobre. Entre diferentes sustratos, pues en este caso se utilizó la reacción modelo entre el yodo benceno y el fenilacetileno. Vemos aquí que se utilizó diferentes solventes, diferentes concentraciones del catalizador, diferentes temperaturas, tiempos de reacción y pues aquí podemos observar los porcentajes de rendimiento obtenidos. Entonces vemos que el mejor solvente en este caso pues fue el agua, cual presenta porcentajes de rendimiento del 95%. Vemos que cuando no se utiliza solvente, que es para la entrada 11, no se obtiene como tal un producto de reacción. Esta rayita quiere decir que no se utilizó solvente y acá quiere decir que no se utilizó el catalizador. Y para ambos casos pues encontramos que no se obtuvo ningún producto de reacción. Vemos que a medida que aumentamos la concentración del metal, del catalizador, el porcentaje de reacción como tal no varía.
Aquí obtenemos un 95% para 0.9 mol por ciento del metal. Aquí aumentamos la concentración, vemos que está a 1.35 mol y vemos que la concentración no varía. Vemos que cuando disminuimos la concentración del metal, del paladio, disminuye también el porcentaje de rendimiento de la reacción. Encontrando así que el solvente que mejor presentó porcentajes de rendimiento fue el agua. La concentración fue de 0.9 mol por ciento de paladio. La temperatura fue de 80 grados Celsius y el tiempo de reacción fue de 2 horas, obteniendo un porcentaje del 95%. Esto es lo que nos muestra la tabla 2. En la tabla 3, como la reacción requiere de una base para inhibir de que se obtengan otros productos, entonces también se realizó un estudio utilizando diferentes bases, tanto inorgánicas como orgánicas, y vemos que la base que más presenta porcentaje de rendimiento en la reacción es la trietilamina. Esta también se utilizó la reacción modelo entre el yodo-benceno con el fenilacetileno, utilizando el paladio y las mejores condiciones experimentales que se obtuvieron en la tabla 2, que fue con mejor solvente el agua, una temperatura de reacción de 80 grados Celsius y una concentración del metal de 0.9 mol por ciento. Ya la tabla 4, pues la reacción de Sonogashira se llevó a cabo con diferentes sustratos, con diferentes haluros de arilo y con diferentes alquinos terminales. Vemos aquí los porcentajes de reacción y vemos aquí los productos. Observando así podemos decir que en la entrada 5 se obtuvo el mayor porcentaje de reacción, que fue del 96%. Otros sustratos también utilizados. Cabe destacar que aquí solo se observan haluros de arilo, pero también la reacción se da bien con haluros de alquilo, de cadenas alifáticas, solo que los porcentajes de reacción sí disminuyen un poco. Por último, pues se realizó un estudio en cuanto a la reutilización del catalizador y la recuperación del mismo. Como vemos aquí en este esquema, pues aquí tenemos el porcentaje de rendimiento que presenta en cada ciclo catalítico y vemos que la actividad de este no se ve tan comprometida. Vemos que para el ciclo 1 se obtiene un porcentaje de rendimiento del 84%, el ciclo de 83, 83, el ciclo 3 y el ciclo 4 de 82 y el ciclo 5 de 82%. Entonces vemos que es un catalizador que se puede utilizar y recuperar fácilmente. Aquí vemos también la morfología por el CEN y por el EDX y vemos que esta no varió como sustancialmente, lo cual nos indica que el catalizador presenta muy buena recuperación. El esquema 2 nos muestra el probable mecanismo en el cual se lleva a cabo la reacción de Sonogashira libre de cobre. Entonces vemos aquí en este esquema que en el paso 1 lo que se hace inicialmente pues es la activación del catalizador, en donde pues estos dos grupos, el paladio queda libre de acetato y pues queda en un estado de oxidación cero. Después de que se da la activación de nuestro catalizador, ya en el paso 2 pues observamos que el paladio pasa de un estado de oxidación 0 a un estado de oxidación más 2. Esto gracias a la adición oxidativa del haluro de arilo. Ya como el último paso, que sería el paso 3, pues sucede la coordinación del alquino terminal
con el intermedio, lo cual produce el complejo de acetiluro de paladio, que ya sería este. Pues aquí observa la tabla 5, en la cual pues se realizaron diferentes estudios comparativos en diferentes sistemas catalíticos. Para nuestro caso, que se produce un porcentaje de rendimiento del 50 al 97% y que además de esto es un catalizador ecocompatible y que su actividad catalítica pues no presenta como una mayor disminución a medida que se reutiliza durante 5 ciclos. Ya pues a manera de conclusiones pues se desarrolló un protocolo ecológico y novedoso para la reacción de acoplamiento cruzado de Sonogashira utilizando el compuesto, el catalizador obtenido, que es el complejo de paladio 2 con una imina funcionalizada anclado a la nanosílica. Además de esto, pues el catalizador exhibió una excelente eficiencia catalítica para reacciones de activación de triple enlace carbono-carbono, entre ellas aril-aluros, tanto ioduros como bromuros de arilo, y alquinos terminales en agua. También pues que el catalizador puede recuperarse fácilmente de la mezcla de reacción mediante precipitación centrífuga y reutilizarse durante ciclos catalíticos consecutivos, pues observando que no hay una pérdida profunda de actividad y que además este protocolo también se puede utilizar para alquinos alifáticos, aunque aquí solo se utilizó para alquinos aromáticos. Muchas gracias, compañeros, por su atención y al profesor también.